Según Mateo, su capítulo 16 y su versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Damos gracias a Dios por todo el movimiento y lo que habló nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra allá en Jerusalén. Él habló claramente, les dijo a sus discípulos: hay necesidad de subir al Padre, porque si no me fuere, dijo el Señor, el Espíritu Santo no vendría. Pero si subo a mi Padre, dijo él, el Espíritu Santo os enviará, os enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. Damos gracias a Dios porque todos los que hemos creído, como le dijo el Señor a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los que hemos creído, ese es el conocimiento que Dios nos dio. Y los que todavía no han creído, con todo nuestro corazón deseamos explicar detenidamente, porque el mundo está confundido, está equivocado, como esa vez preguntó el Señor: ¿qué dice la gente de Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? La mayoría de la gente dice: tal vez un profeta, tal vez es Elías, así sucesivamente. No lo conocían. Pero el gran conocimiento que Dios dio, no revela Dios así nomás, sino por su Santo Espíritu. Cuando dijo el Señor: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Evangelio según Lucas, su capítulo 10 y su versículo 22. Todas las cosas me fue entregado por mí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él quiera, a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando creímos, hermanos, hermanas, porque lo entendimos, que hay un Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió para hacer la obra perfecta. Eso es lo que creímos y estamos seguros, aunque diga la gente que no es, nosotros estamos firmes en la fe, creyendo en la palabra que dijo el Señor a sus discípulos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo que había en los cielos, todo lo que había en los cielos, lo entregó a su Hijo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. En los Salmos dice, cuando Dios le dijo a su Hijo, mi Hijo eres tú, te he engendrado hoy. En hebreo dice, pero ni a los ángeles llamó hijos, sino su Hijo, para que nosotros llegamos a un entendimiento perfecto, para que todos nuestros oyentes lleguen a saber que hay un Dios verdadero. Nadie sabía quién es el Hijo sino el Padre. Él lo engendró. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Conoce quién es el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando se predica el Evangelio, el Señor Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es la luz de los que habitábamos en tinieblas. Nos alumbró nuestro entendimiento para conocerle al único Dios verdadero. En el capítulo 17 de Juan, su versículo 2 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Le diste potestad sobre toda carne para darle vida eterna. Es maravilloso. Pero la gente donde hablamos la palabra de Dios, les hablamos la gran verdad, no lo cree la gente. Dicen, no, dice, todos somos hijos de Dios. No. El Señor mandó a los discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Son crianza. En Génesis dice, cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, lo formaron a su semejanza de ellos. Fue el hombre, pero es criatura. Y ahora estamos viendo la gran verdad. Colosenses su capítulo 1. Quisiera explicar detenidamente para que todos lleguen a un conocimiento de la verdad, porque
la gente está confundido, la gente no llega a creer que hay un Dios y a su Hijo Jesucristo. Miremos ahora Colosenses 1, su capítulo 1 y su versículo 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fueron creados para Él, para que algún día sea un pueblo de Él, como estamos nosotros los que ya hemos creído. Se hizo una pregunta a unos grupos de jóvenes y se les preguntó, la pregunta era difícil, pero el que ya sabe, para todos los lectores, para los que hemos creído, leemos la palabra de Dios, es fácil. La pregunta es, ¿por qué dijo aquel hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdas de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Un hombre perdido, un hombre que los gentiles estábamos en el muladar. Pero ¿por qué Dios? Esa es la pregunta. La respuesta es que Dios desde su santuario se dignó de inclinar al mundo, por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para esas criaturas. Pero Dios oyó el gemido de ellos, lo vio los que estaban oprimidos por el diablo, los vio los que estábamos encarcelados, estábamos encadenados. Si lo miráramos un vistazo atrás, terrible. Esa es la respuesta. La otra respuesta dice, porque Dios adquirió un pueblo, escogido para Él. El apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, dijo que Dios quiso, deseó un pueblo, de ese pueblo ingrato, de ese pueblo perdido, sentenciado a muerte, vendido al pecado. Pero la gente es igual con un señor que lo metieron a la cárcel y vinieron sus familiares, empezaron a gestionar porque no tenía la culpa como lo acusaban. Fue cómplice del otro, pero lo metieron en la cárcel. Pero sus familiares lucharon, salió la papelería, libre tal persona, sáquenlo de la cárcel. Llega el carcelero y dice, ¿quién es el que se llama tal persona? Yo, dijo él, ven fuera, va a estar libre. Ya está cancelado su multa, salga de la cárcel. No puede ser, dijo el hombre.
Así está el mundo. Yo no salgo de aquí, decía. ¿Sí? Me vuelven a agarrar de nuevo, peor me sale, dijo el hombre. No quería salir de la cárcel. Cuando ahí estaba las facturas, que tal persona va a salir libre, sale de la cárcel. No lo creía el carcelero. Pero cuando Dios lo alcanza y lo abre su entendimiento y lo abre su corazón, quien sea la persona, dice que ni raza, lenguas, naciones, Él los ama. Un día estaba enemistado el pueblo de Israel con los gentiles, era prohibido comunicarse, como dijo la samaritana. Las lectoras saben qué dijo la samaritana. ¿Para qué me pides agua? Le dijo al Señor, tú eres judío y yo samaritana. Entre judío y samaritano no se tratan, no se hablan, eran enemistados. Pero Dios le mostró a Pedro. Dios envió su ángel y le dijo a Cornelio, Dios ha acordado de tus limosnas, de tus buenas obras y de tu oración. Hay gente que no han creído, son buena gente, pero no es por eso se van a salvar. Son dadivosos, pero no es por eso se van a salvar. Buenas personas. Le dijo el ángel, llama a Pedro y él te va a explicar lo que debes de hacer. No querían porque estaban enemistados. Pero Dios le dijo a Pedro, no rehuses de ir, váyase a la casa de Cornelio, porque eran gentiles. Se fueron, llevó otros 6 personas. Los lectores, ¿cuántos se fueron con Pedro? ¿Cuántos lo acompañaron a Pedro cuando fue en la casa de Cornelio? 6, sus compañeros, a predicar el evangelio, la gran verdad. Pero entrando Pedro en la casa de Cornelio, cuando vio la gente, así estaban llena, invitó Cornelio a la gente, a sus vecinos y a las personas que trabajaban con él. Los invitó a todos porque era buena persona. Sí. Oraba mucho a Dios y daba su limosna, era generoso, pero faltaba una cosa. Cuando entró Pedro dijo, vio tanta gente, diferentes razas. Dijo Pedro, ahora comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino se agrada de toda nación que le obedece. Gran bendición. Es lo que se están perdiendo toda la gente. Pero estamos viendo la grandeza del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La gente lo han hecho al Padre, dice, un viejito canoso, ya barbado, así la gente. No. La imagen del Padre, al Dios invisible, lo vino a hacer visible para la gente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya estaba Él cuando empezaron a crear todas las cosas, al hombre,
a los animales, a todo cuantos hay en los cielos y en la tierra, porque en los cielos hay muchas cosas creadas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. A sus ángeles les hace llama de fuego, les hace espíritus, se desaparecen. Pero Dios lo hizo visible, su persona. Ahora el dominio, dice, sean trono, sean dominio, sean principado, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero la dicha, la bienaventuranza es como le dijo el Señor a Pedro: bienaventurado Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bendición de veras. El que no va a creer durante todas estas conferencias se va a quedar lo mismo, va a lamentar en el día de la ira de Dios. Pero Dios ha ampliado el tiempo de la gracia para anunciar a la gente. Cornelio lo recibió a Pedro y le dijo: aquí estamos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Toda la gente dispuesta a oír y a cumplir lo que Dios les había enviado. Por primera vez la predicación en la casa de Cornelio. Qué bendición cuando los hermanos, yo quiero una prédica en la noche, quiero mi reunión tarde y noche. Hay muchas hermanas, dice: yo quiero que se predique en mi casa, que se predique en mi terreno. De gran bendición, de gran valor delante de Dios. Porque se está anunciando a la gente, abriendo el entendimiento de la gente. Como esta semana la gente está confundido, porque lo que hoy se está haciendo es blasfemia contra el Señor Jesús. Estamos viendo la gran verdad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miremos los discípulos también como humanos. Por eso sale la palabra de Dios, porque hay hermanos todavía lloran, ¿sí? Como hacen la gente cada Semana Santa: lloro por mi culpa, por mi grande culpa, dicen la gente. Hay hermanos que quebrantan sus corazones también. No, hermano, no, hermana. Hay cristianos, hay creyentes, les costó creer. El Evangelio según Juan, su capítulo 14 y su versículo 7 y al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ni allí no entendieron los discípulos. Vino Felipe, le dijo al Señor: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Querían ver en persona al Padre, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible.
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hay hermanos que todavía, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, habituados. Se quedaron así en mi papá, así hacía mi abuelita. Quedaron habituados. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué bendición de veras, hermanos, hermanas y también oyentes. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo quiere dar a entender a toda la gente para que toda Santa Sofía sea de Cristo. Por eso se hacen las conferencias, para dar a conocer la gran verdad, la salvación, que ya queda muy poco tiempo que se predica el Evangelio sobre toda la faz de la tierra. Dios quiere que toda Santa Sofía tengan su heredad en los cielos, sean participantes de la patria celestial, pero muchos se van a quedar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Lo reprendieron a Felipe porque como humano así lo entendió, ¿eh? Pero gracias a Dios, porque Él nos enseña, el Espíritu Santo enseña a toda la gente. Como dijo el Señor, dijo Dios a Moisés: hazme congregar al pueblo, hombres, mujeres, jóvenes y niños, y aún tus extranjeros. No hay necesidad que venga de otro país, son los que no han creído, son los extranjeros de nuestra ciudadanía. El Señor le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Miremos lo que dijo el apóstol Pablo. Efesios, su capítulo 3 y su versículo 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Miremos la grandeza del Señor. Lo que Dios le hizo a su Hijo, lo entregó todo en su mano, de lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo que en ellos hay, lo entregó a su Hijo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese necesita reconocimiento. Los que ya hemos recibido, como dijo el apóstol Pablo, por esa causa yo doblo mis rodillas. Gracias, Señor, por ese conocimiento que nos has dado. Hay muchos hermanos han dejado sus negocios, han dejado sus trabajos, han dejado sus estudios, han dejado muchas cosas para oír palabras de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. El cuerpo tal vez enfermo, tal vez débil, pero el hombre interior, el alma, sale fortalecido, sale alabando, glorificando al nombre de Dios, porque ha entendido que Jesucristo es la faz de Dios. Dios no es un ancianito, no es un viejito. Cuando el Señor le dieron muerte, fue sepultado, al tercer día Dios le levantó entre los muertos, y dice el Espíritu Santo: en el día de tu poder, en el día del rocío de tu juventud, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Por ese conocimiento, ¿sí?, llega a conocer quién es Él, quién es Dios. Doblamos nuestras rodillas delante de Él, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor. Arraigado, decía un siervo del Señor, arraigado es, hay unos árboles sembrados, así como el roble o la encina, su tronco, y así la raíz baja su profundidad. Así quiere Dios del cristiano, de la cristiana, cimentado, fundado en el conocimiento de Dios. Cuando pasó el huracán la vez pasada, hay buenos árboles, lujo de árboles. Vino el aire, los botó, sus raíces solo estaba sobre la tierra, quedaron la raíz al aire. Pero esos árboles roble no se movieron. Mientras tanto venga el Señor para llevar a la iglesia, para llevar a su lugar eterno, se va a quedar todo impedimento. En el pueblo del Señor hay muchos impedimentos. Anda con su bastón, con su enfermedad, muchos andan en silla de ruedas, muchos no miran, muchos, tanto impedimento hay. Pero cuando Cristo venga, nos va a dar la perfección como Él. El apóstol Juan también lo describe: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos una esperanza viva, hay una promesa que todavía está en misterio. Ese lo estamos esperando, cuando Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el apóstol Juan dijo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, ¿sí? Esa es la satisfacción, pero sabemos, hermanos y hermanas, cuando Él aparezca en las nubes, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya no va a haber vejez, ya no va a haber enanitos, ya no va a haber altotes, no. A la medida de Cristo, a la hermosura del rocío de su juventud de Cristo, maravilloso, para que nosotros estemos fundados en el conocimiento de Dios. Las palabras que Él nos ha hecho oírlas, que Él las bendiga en nuestros corazones.